Hola Carlos, ¿me escuchas? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, es que creo que Jaime tuvo inconvenientes para entrar, entonces tuve que ingresar ingresar yo como host. Podrías pasar la grabación si quieres. Ah, Solo que es que eh, abrí justo desde el computador, ya a ver si me deja. Vamos a hacer aquí. Buenas noches para todos quienes se van uniendo. Vamos aquí a solucionar temas técnicos para poder dar inicio. A ver, ¿cómo le hacemos? Ya lo solucionamos. Denos un instante, por favor. Buenas noches, Gaby. Buenas noches. Con Ángela. Hola, denos. Hola, Ángela. Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hubo, Carlitos? Buenas noches. Gaby, no te escuchamos el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Ahora sí, Gaby.
Ya. Creo que yo tengo acá un retorno. Un segundo. Muy bien. Ahí, ¿ya me escuchan bien? Perfecto, Gaby. Listo, bueno. Buenas noches. Tuvimos aquí un tema técnico, pero ya lo solucionamos. Sí, gracias a ti. Confío, gracias también a ti. Ya estoy aquí como anfitrión y confío que se vea y se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Mm, bueno, ya estamos grabando y tenemos las 7:02. Buenas noches, Shifu. ¿Cómo está? Bueno, Jaime, ahora sí, oficialmente estamos. ¿Empecemos la sesión o esto das más esperando? Como quieras. Yo creo que podemos ir abriendo. Deme un instante a ver si podemos cambiar acá el que grabar en el equipo o grabar en la nube. Ok. Y quisiera dejar la sala abierta, pero como Zoom se actualizó, no me Ujú. deja. No me deja, no me deja. Bueno, aquí nos va a seguir saliendo el aviso de ingreso. Entonces estaremos atentos. Ok. O al menos que alguien me apoye A ver cómo hago. con la sala. No, es que en ese caso tendría que dejarte Como host, ya. como host, sí, como anfitrión para poder hacer eso. Bueno, tú me dirás. 2 personas han accedido. Admitir. Bueno, si les parece, si nos permiten, a las 7:05 damos inicio para que las personas que estén ingresando lo logren. ¿Les parece? Claro que sí. Claro, Gaby. Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos aquí buena luz. No, estás muy bien, Gaby. ¿Estoy iluminada? Perfectamente iluminada. Muy bien, gracias. Esa es la idea, que estemos todos iluminados. Bueno, a ver, vamos preparando por aquí también la presentación. Bien. Es que Zoom, cada que actualiza, nos deja un poco locos, ¿verdad? Exactamente me pasó el día de hoy. Y tuve una, es una bobada, pero no me dejó colocar la ñ para el password, para el password. Y no pude, y Ah, no pude, y no pude, y no pude. Y entonces, pues, nada, me tocó pedirte ayuda. wow. Pero bueno, trabajaré con más despacio para colocarla. Bueno, mm, ok, ¿será que sí? Listo. Vamos a ver que nos deje la presentación. Bueno, si Y quieres, ya. empiezo ya la introducción. Sí, me parece bien, Jaime, gracias. Bueno, entonces damos inicio formalmente a la charla del día de hoy, de abril 25 del 2026. Eh, Quisiera
primero tomaré unos minuticos para los que ya conocen la charla y el propósito de estas charlas, pues recordarles, y para los que no lo conocen, pues darles una pequeña introducción de lo que es nuestro programa. Como su nombre lo indica, Maestría del Hogar es un programa gratuito que ofrece Gintran Colombia. Va la dirección y todo el corazón de todo esto es el maestro, nuestro maestro Chifu Triana. El nombre él lo acuñó de manera de que pudiéramos crear un espacio para toda la familia y que los miembros de la familia fueran los interlocutores de nosotros y los recipientes de la información que nosotros vamos a dar. ¿Y qué vamos a enseñar? Ahí enseñaremos una forma de vivir que se dio en las más antiguas tradiciones orientales conocidas por la humanidad. Y esta información es elaborada desde el aspecto del desarrollo del ser. Es la base de todas nuestras charlas y la base de estas tradiciones. ¿Y y este ser qué aprende? Entonces, aprende desde el ser superior o espíritu, que es el regente de todos los tiempos. Aprende a deconstruir el yo falso o el ego que llamamos y aprende a construir una verdadera naturaleza. ¿Y desde dónde? eh, Vamos desarrollando todo este nuevo ser desde los 8 ámbitos de la vida, tales como o los 8 ámbitos que son la familia, el desarrollo profesional, la sociedad, la espiritualidad, la salud, la economía, la pareja y y el bienestar emocional. ¿A través de qué hacemos esto? Eh, y lo hacemos a través de elevar los principios espirituales o virtudes enmarcado dentro de todo un plan de amor universal que nos ha dado Dios. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Entonces, practicamos todos los medios habilidosos que estaremos exponiendo a través de nuestras charlas. Estaremos realizando una transformación interior para crear nuevos hábitos, para crear nuevas formas de pensar, para crear nuevas cualidades que nos permitan alcanzar nuestras metas. ¿Y cuál es esa meta? Siempre estamos diciendo, ¿y cuál es esa meta? Eh, esta meta es conducirnos a través del crecimiento y el desarrollo personal, generando un mejor potencial en todos los ámbitos de la vida, como ya los habíamos mencionado arriba. Avanzaremos en conseguir una mejor calidad de vida, aprendemos a darle mejor sentido y encontrar el propósito de nuestra vida. Y ahí quiero recalcar, encontrar mejor sentido y un propósito en nuestras vidas. Esa es la gran meta de nosotros. Todo con el fin último de tener una mejor evolución individual y que teniendo nosotros una mejor evolución individual como miembros eh, del mundo, pues mejoraremos la evolución de todos los seres. Es algo muy corto, algo que extraí de toda mi experiencia en estos últimos 4 años con el maestro y participando en todas las actividades de Gintram. Y pues era un pequeño resumen de lo que es y para lo que es y la misión que tenemos en Gintran de la maestría del hogar. Espero que les haya quedado claro de lo que estamos haciendo con estas charlas. Eh, y si les ha quedado claro y les gusta y quieren apoyarnos, los invito para que compartan toda esta información, para que compartan las próximas charlas y tengamos una audiencia mayor y podamos ayudar al crecimiento de todos nosotros y de toda la humanidad a partir de estas charlas y de muchas otras que podemos tener desde Gintram. Ahora quisiera, antes de que Gaby empezara, hacer un pequeño ofrecimiento de esta charla.
como es costumbre en todas nuestras sesiones, para que podamos centrarnos y empezar la charla. Entonces, ofrezco esta sesión, ofrezco nuestro esfuerzo y dedico este tiempo para el beneficio de toda nuestra fuerza espiritual a los maestros de ayer, de hoy y de siempre. Le agradezco a la fuerza del amor de Dios por darnos la oportunidad de escuchar. Te agradecemos, te agradezco por las personas que han elaborado este espacio para beneficio de todos, y en especial a Gabriela, que está expandiendo su virtud de la generosidad en la preparación y exposición de la información. Pido que alcancemos este mérito y que sea de utilidad para el mejoramiento de nuestra fuerza espiritual y la de todos los seres, en beneficio de una evolución para el mundo. Que así sea, que así sea, que así sea. Bueno, Gaby, Gracias. somos todos tuyos. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias a Shifu, a nuestro querido maestro, y a Jin Tran. Gracias infinitas por la generosidad, por brindarnos este espacio, por permitirnos compartir. Y bueno, desde hace un tiempo hemos venido también integrando elementos del Qigong a nuestra vida. De eso se trata. Se trata de integrar, se trata de traer a la vida lo que vamos aprendiendo. Así que eh, parte de eso ha sido incluir tres elementos a nuestros espacios, y así como Jaime nos apoyó con la apertura, nosotros todos les invito a que nos unamos también con tres elementos: la intención, la atención y la emoción. Eh, de alguna manera ya están allí también en lo que Jaime nos invitó. Y, y la intención es ese: ¿qué vengo a buscar hoy? O sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Así que fíjense que esto aplica no solo para este espacio, para esta charla que vamos a compartir, sino para cualquiera de los escenarios que tengamos la oportunidad nosotros o bien de crear o bien de participar. Entonces, de mi lado es como: ¿para qué estoy aquí? Pues para ofrecer, para, como dijo Jaime, y gracias por eso, para expandir lo que Shifu nos ha compartido también, la sabiduría y lo que ya hemos integrado y en lo personal he transitado e integrado. Mm, Ahora, ¿qué vienes a buscar tú, cada uno de ustedes, de las personas que está aquí? Paz, claridad, salud, quieren conocimiento sobre el tema. Esa es tu intención, esa es como la dirección que le das a una flecha, ¿no? A tu flecha. Y recordemos esto de la intención sigue la energía, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos poniendo la energía? Mm, ¿Cuál es la atención? Que sería como esa lupa. Mm, y la atención, como dijimos, donde pones tu atención, pones tu energía. La invitación es a que la atención esté en este momento, que todo lo demás quede allí afuera, quede en otro espacio. ¿Y cuál es la emoción? ¿O por qué es importante o para qué la emoción? Que la emoción es el combustible. En PNL, en programación neurolingüística, se dice que es el pegamento, que es el pegamento. Así que la emoción con la que abrimos este espacio mm, es gratitud. Es gratitud y es generosidad. Quizá también para ti pueda ser curiosidad, ¿no? O sea, como, ¿qué hay en este espacio? ¿Qué hay en este escenario? Y bueno, con esos tres elementos ya listos y sin nadie más en la sala de espera, vamos a dar inicio. Entonces voy a colocar una presentación. Ups, ok. Ah, ¿Cuánto ha cambiado Zoom? Oh, por Dios. Ok, listo. Mm,
compartir. Muy bien. Eh, Aquí sigue la sala de espera. Ahí ya está, Gaby. Imagino que la pongas a la presentación. Ah, Eso. Listo, está perfecto. ¿listo? Ok, muy bien. Vamos a bajar esto por aquí. Bueno, el chikun, que para quienes estén aquí por primera vez, y no sé si desean, escríbanos en el chat y ahí los compañeros nos apoyan, nos colaboran mm, Claro, con a, gusto. a leer y a compartirnos del chat. Chikun, otro nombre con el que se conoce es como Qigong. ¿Qué traduce Chikun? Chikun traduce movimiento o el arte del movimiento de la energía. Chi es energía, Kun es movimiento. ¿Ok? ¿Por qué decimos que como medicina o como terapia en la menopausia? Bueno, porque eso ha sido parte de lo que hemos venido integrando y tuve la fortuna de elegir o de ser guiada a elegir este tema como ensayo final digamos, del proyecto de grado de Chikun del año pasado, del año cuarto. Ya llevo 5 años en este proceso. Y fue increíblemente revelador, así que de ahí surgió como esto y la oportunidad que Shifu nos da de compartir. De la transición a la sublimación. Y vamos a ver por qué. Si esto nos deja cambiar la lámina. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en la menopausia? Antes de eso, quisiera saber si aquí hay personas que están por primera vez, que nos escriban en el chat, que están aquí por primera vez, que no tienen ni idea qué es chikun, quienes están por primera vez y no saben qué es chikun, y quienes ya conocen o incluso ya han practicado chikun, y que por favor nos dejen saber. Mm, ¿qué, qué hemos encontrado que suele hablarse sobre la menopausia? Y por eso el título. La menopausia no es un ocaso, es tu segunda primavera. Y parte de esa intención que quise y que quisimos traer y entregarles hoy a ustedes aquí, eh, tanto a mujeres en la etapa de la menopausia como a mujeres que quizá nos estamos, como en mi caso, 55 años y ya estoy bien cerquitica de ese proceso. Todavía estoy en esa fase que llamamos perimenopausia. ¿M? Y bueno, quizá sea oportuno, no lo tenía como en el radar, más quizás sea oportuno aclarar qué significa menopausia, ¿no? Y menopausia es el término que se le da a, al momento en que ha pasado un año, se ha completado un año de que a la mujer se le retire el periodo, bien sea o sí, eso por causas naturales, ¿no? Digamos, en la edad, entre comillas, porque ya vamos a ver que no es que sea exclusivo de la edad, más también puede ser por cirugía, por histerectomía. Entonces, después de una histerectomía, la mujer entra en menopausia. Entonces, allí, después de un año sin que haya sangrado, sin que haya periodo o ciclo, como sea que le llamemos, es cuando viene la menopausia. El periodo anterior a eso es la perimenopausia, que puede durar hasta 10 años en algunas mujeres. ¿Y qué significa perimenopausia o ese periodo? Que pueden aparecer síntomas sin que todavía se retire el periodo. Entonces pueden aparecer síntomas como la niebla mental, como obviamente las irregularidades y demás. Porque en la invitación decíamos que no es exclusivo para mujeres en etapa de perimenopausia, porque cuando hay desbalances hormonales, toda esta información nos puede apoyar y nos puede aportar, así como obviamente nos va a aportar el chikun, que es pues el centro, el protagonista de este escenario, de este momento. Entonces, vemos aquí en la lámina cómo lo que nos han vendido, y por eso parte
les decía, esta intención, de la intención de este espacio es transformar nuestras creencias, es como desestigmatizar este periodo que para nada es lo que nos contaron, como tantas otras cosas, no es como nos contaron. Entonces, cuál es la visión clínica o médica de la menopausia? Entonces, pues que es el fin de la edad reproductiva, lo cual es verdad, más a la vez es el inicio de la edad de la sabiduría, o sea, no porque termine la edad reproductiva, que sí, o sea, es una función fisiológica que como muchas cosas en la naturaleza, en nuestra naturaleza cambia. Se siguen uniendo personas bien llegadas a este espacio y continuamos. Del lado de la medicina, especialmente aquí estamos hablando de medicina occidental específicamente, es el diagnóstico de un déficit hormonal. O sea, ese es como el diagnóstico clínico. Mientras que si lo vemos desde la visión ancestral o desde la medicina tradicional china, que vamos a complementar un poquito sobre eso, es un proceso de alquimia interna, es una transición. Fíjense esto, el diagnóstico marca un fin, el proceso no marca un fin, el proceso es eso, es algo que está en, en movimiento, ¿sí? Está sucediéndose permanentemente. Y eso somos nosotros somos proceso, proceso que se va transformando y de allí que quizá una de mis frases favoritas o de nuestras frases favoritas sea la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que pasa realmente durante la menopausia. No se está destruyendo ninguna energía, simplemente se está transformando. Mm, nuestra medicina occidental y desafortunadamente nuestra cultura, nuestro sistema, se enfoca en los síntomas y en la pérdida, mientras que del lado de la medicina china, del lado de la medicina alternativa como la que ejerce nuestro maestro y anfitrión Shifu, y lo que yo hago como terapeuta holística, el enfoque lo tenemos en la potencia y en la ganancia, es decir, es un portal y es un potencial de oportunidades, de un nuevo comienzo. Por eso hablamos y quizá la palabra clave acá es transición. Recuerden, por favor, eso, con que se lleven eso hoy, nosotros nos damos por bien servidos. Es una transición, estamos hablando de una transición. Para la visión clínica y podría decir más sistémica del sistema, y llámese cultural, médico, quizá laboral, la mujer se vuelve invisible, ¿no? Es como, y de hecho, por eso algunas mujeres entran en crisis porque se sienten en decadencia, se sienten como si en verdad se estuvieran invisibilizando. Mientras que para la visión ancestral, la medicina china y todo lo que hemos hablado, la mujer se convierte en soberana de su energía. Y quizá por eso es que vienen tantos cambios y tantos cambios que cuando no sabemos que no sabemos que existen esos cambios, pues es cuando entramos en conflicto, ¿no? Cuando empezamos, como decíamos por ahí, a sufrir los síntomas en lugar de poderlos transitar y de alguna manera poderlos leer, ¿no? Poder saber hacia dónde es que nos quieren conducir esos síntomas. Para la visión occidental o tradicional, sistémica, como le llamemos, el cuerpo es una víctima de la biología, ¿no? Y así nos sentimos las mujeres, porque de alguna manera así también empiezan a rotularnos, ¿no? Ah, no, pues es que ya está menopáusica. No, pues es que mírela, ¿no? ¿Quién ha escuchado eso por allí? Nos pasa, ¿no? Mm, mientras que
para la visión ancestral, para la medicina china, el cuerpo es un alambique transmutando energía. Y aquí viene la pregunta. ¿Alguien sabe qué es un alambique? Y nos cuenta que no sea yo. ¿Alguien sabe? No sean tímidos. A ver, yo veo caras. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bueno, eh, sí, Futo, ¿tú nos vas a apoyar? ¿No? Ok, bueno, un alambique, a ver si luego tenemos una imagen del alambique. Esto es un alambique. Un alambique es lo que es. Sí, mira, Adelante, adelante, Luisa Fernanda. es una herramienta de destilación, Muy bien, para se la usa para. destilación, Ujú, destilación de líquidos. gracias. Muchas gracias por tu participación, por ser valiente. Con mucho gusto. Gusto oírla. Gracias, hermosa, igual. Y se utiliza, uno de sus usos, quizá el más conocido, es para hacer perfumes, ¿ok? Se usa para hacer perfumes. Entonces, ¿cuál es la metáfora linda aquí? Que sin ese fuego que se produce y que está presente durante nuestra etapa de la menopausia, que está representado aquí en este aparatito, no sería posible la, el transitar hacia es ese portal, ¿no? Que les hablaba, esa transición hacia esa sabiduría. La medicina china dice que en la menopausia el útero se invierte hacia el cielo. ¿M? El útero, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el útero deja de, digamos, de hacerse instrumento de procreación de vida biológica, física, más se convierte en un portal constante de manifestación energética, de sabiduría, de alquimia. Por eso hablamos aquí de alquimia y hablamos de sublimar. Sublimar es ese elevar, y en la alquimia es eso, ¿no? Es convertir el metal en oro, o como cuando hablamos del diamante. A eso nos referimos con este momento. Mm, ¿Qué regalo encontramos a través del Qigong y que descubrí, descubrí a través del ensayo mm, que nos propuso Shifu? Y a través, obviamente, de mi propia experiencia del acompañamiento, y para quienes no lo saben o no me conocen, mm, me empecé este camino con la sanación de útero, más el camino empezó primero conmigo, ya va a ser 10 años, o ya hace cerca de 10 años, exactamente en el 2016. Mm, Cuando yo misma tuve, empecé a sufrir, como decimos, de unos cólicos espantosos, y estuve 5 años así. Y en el 2016 participó de un retiro en Perú, donde por primera vez hablan de los ciclos de la luna y cómo esto está conectado con los ciclos de la mujer. Y para mí eso fue como el emoji de WhatsApp, como "Ah, no sabía eso, no lo conocía, jamás lo había escuchado". Así que llegué a investigar y llegué a hacer la tarea, a empezar a conectar y a comunicarme con la luna. Ahora le digo yo, señora luna, y aquí chismecitos de los simpáticos que suceden. Hoy, mientras pulía y terminaba la presentación, eh, en mi ventana, 3 de la tarde, ¿no? De hecho, como desde el mediodía, estaba la luna, no sé si alguien más la vio.
pero estaba justo aquí a mi izquierda. Y yo decía como, ay, señora Luna, gracias por acompañarme y por inspirarme en este momento. Entonces, es parte de lo que hablamos de podríamos decir, de volver a conectar con lo ancestral, de volver a conectar con nuestra verdadera naturaleza. Porque, ¿qué sucede? Cuando hacemos eso, cuando nos permitimos eso, pues la magia de la naturaleza hace lo suyo. Y conmigo lo viví, o sea, lo experimenté, por eso estoy aquí, como les digo, eso fue parte de lo que me trajo al camino y conociendo de mi energía, viendo cómo se equilibraba mi energía yin y mi energía yang, que es parte también de lo que proponemos aquí, de lo que propone y de lo que hace Chikun, de lo que nos permite Chikun. Al cabo de, tenemos por allí Me un, disculpa que le interrumpa un entre paréntesis. sí, dinos, ¿quién Mi habla? nombre es Marisol, yo vivo acá en Colombia. Gracias, Marisol, Eh, cuéntanos. yo te quiero hacer un comentario como pregunta, como algo que me tiene muy inquieta. Es que yo estoy sufriendo el climaterio. Ujú, Llevo más de 2 años con unos calores y una sudadera que me desespera. Tengo que vivir bañándome, pegada al ventilador. A mí me operaron cuando tenía 32 años. Eh, me hicieron, me extrajeron la matriz. Entonces, histerectomía completa, ¿sí? sí, esterectomía, sí, me sacaron la matriz, Ok. me dejaron los ovarios, pero Mm, no me hallo con ese calor y ese sofoco que yo mantengo. No sé qué mm, hacer porque ya llevo más de 2 años con eso y debido a eso mantengo resequedad vaginal, resequedad en la sí. boca, resequedad en la Los nariz, ojos, no, en los mucosas en ojos me general. arden. Sí, tengo que estarme aplicando goticas hidratar, lágrimas artificiales, porque eso me tiene mal, eso me tiene mal. No sé ni qué hacer para eso. Ahora que la estoy escuchando a usted sobre esos cambios de la luna y esas cosas, no sé si usted ya pasó por esto que estoy pasando yo, pero eso es algo tenaz, porque puede Sí, estar haciendo Marisol. el frío que haga y yo soy bañada en sudor. Ujú, así es. Pues gracias por tu pregunta. Igual que a Luisa Fernanda, gracias por la valentía y por atreverte a compartir. Mm, y, y estás en el lugar indicado. Eh, siempre digo que, o desde un tiempo, que todo es perfecto y correspondiente, así que te corresponde estar acá y sin duda este mensaje es para ti, ¿ok? Confiamos que así sea. Y claro, como tú, existen quizá más del 60 o 70% de las mujeres que han llegado a la menopausia o que han tenido intervenciones como la que tú tuviste. Entonces, que, y vas a ver que en el transcurso de la charla, Marisol, te pido que tengas paciencia, porque en el transcurso de la charla vas a ir encontrando las respuestas, ¿ok? De qué es lo que sucede y sobre todo qué es lo que más nos interesa, pues cómo lo podemos tratar, ¿no? Cómo lo podemos solucionar y eso es lo que acompañamos nosotros, tanto Shifu desde la medicina china, desde la acupuntura, desde Jin Tran, como esta servidora, desde esto que estamos integrando acá. Entonces, por eso esta lámina de donde la ciencia abraza la energía, ¿no? ¿Qué es qué fue lo que nos encontramos? ¿Cuál fue el descubrimiento? Que el Qigong mm, s- por ser, digamos que, ¿cómo lo podríamos llamar? Como un hijo de la medicina tradicional china, eh, enfoca el cuerpo y enfoca la menopausia como la medicina tradicional china enfoca nuestra biología. Y es como un conjunto integral, como un ser integral. De hecho, donde no se ocupa solamente del cuerpo físico, sino desde la medicina china se sabe que hay un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético que lo acompaña. Y de hecho, trabaja muchísimo con este cuerpo energético, que es precisamente lo que nos diferencia de la medicina occidental, que para la medicina occidental, y diría que son
diferencias, pero que generan todo un abismo prácticamente en la terapéutica, me atrevo a decirlo, y en la eficiencia de un tratamiento. Y es que nuestra medicina occidental, lamentablemente, aún trabaja el cuerpo por separado. Fíjense que si nosotras vamos a trabajar la menopausia, nos envían donde un ginecólogo. Pero nuestro problema no es simplemente ginecológico, o sea, es más, no, ni siquiera es que tengamos un problema, así lo hemos llamado, tenemos una disfunción, tenemos unos síntomas, unos malestares, unos desequilibrios, pero no se manifiestan solo en nuestro cuerpo físico, se están manifestando en nuestra parte emocional, en la niebla mental, en nuestra capacidad de responder, de generar ideas. Lo estamos viendo claro, en nuestro cuerpo físico, en todos esos malestares que suelen presentarse, mas no se queda ahí. Entonces, por eso la rama de la ginecología, y no tenemos nada contra ella, por supuesto, es valiosa y los exámenes diagnósticos y el acompañamiento es pertinente, oportuno. Por favor, no vayan a malinterpretar y a decir que ahora no vamos al ginecólogo. No, no se trata de eso. Solo que se queda corto y necesitamos acompañarnos de algo más. Y aquí es donde entra el chikun, porque entonces el chikun, ¿qué nos permite? Entonces, Marisol, para ti y para todas las que tengan estos temas y para quienes de pronto no conozcan nada del Qigong. Entonces dijimos, Qigong es el movimiento de la energía. Nosotros somos energía. Nuestro cuerpo físico es energía. Y, y además hay energía en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, o sea, absolutamente todo es energía, más densa o menos densa. La más densa es la de nuestro cuerpo físico, por eso se materializa y todo lo que veamos como materia y percibimos como materia. No obstante, todo es energía. ¿En qué es que se encuentran? Y acá es donde, por eso está esta grafiquita, esta lámina, donde se encuentran estas herramientas que están aquí alrededor. Entonces, de la medicina tradicional china, ya hablamos, que fue la lámina anterior donde vimos esas discrepancias, esas diferencias tan grandes entre nuestra visión desde Occidente o desde el sistema y lo que la medicina tradicional china y nuestra sabiduría ancestral sabe y nos dice sobre lo que en realidad es la menopausia. ¿Mm? Si tienen dudas sobre eso o sobre lo que vayamos diciendo, por favor, les pedimos las apunten y al final hacemos un espacio o las consignan en el chat y ya luego ahí mis compañeros me dan una mano. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí la medicina tradicional china y ya sabemos cuál es la visión. La teoría polivagal. Y cuando hablamos de la teoría polivagal, hablamos del sistema simpático y parasimpático, que eso son nuestro sistema nervioso central. Y para no enredarnos con eso y porque el tiempo tampoco nos da, porque habría mucha tela por cortar y mucho por profundizar, y aquí desafortunadamente no lo logramos en este espacio, más que es clave y quédense con eso. Nuestro sistema nervioso central es nuestro centro de comando, ¿no? De esa parte. Entonces, mm, curiosamente, el que tiene el nombre del sistema simpático realmente es el menos simpático, porque es el que nos pone o nos mantiene en alerta o en huida, ¿no? Mientras que el parasimpático es el que nos permite estar en calma. ¿Qué es lo que sucede durante la etapa de la menopausia? Y eso se llama el estado vagal. Quizá por eso, quizá de ahí salió el término de es un vago, ¿no? Entonces, el nervio vago es el que nos permite estar en calma. ¿Qué pasa con el nervio vago? Y creo que más adelante tenemos una lámina donde podemos ver. El nervio vago ya está validado por la ciencia. Nervio vago y le hace aquí medicina occidental, o sea, nuestra medicina tradicional, es el equivalente
a todo el sistema de meridianos de la medicina tradicional china del cual se está hablando hace siglos. Nosotros, desde la medicina occidental, apenas llegamos allá y, y digamos que a la capa más superficial de lo que es. ¿En qué coinciden? ¿En qué se encuentren? ¿En qué se encuentran? Por eso esta gráfica. ¿Cuál es la magia de esta charla y de esto que les queremos entregar? Es que hemos podido encontrar esa intersección, o sea, dónde se integra, no hemos podido integrar. De alguna manera, ese es como el regalo que el universo, los maestros o lo que sea me dan a mí, o me han dado, o nos han dado algunos, y es eso, o sea, recorrer diferentes caminos y luego decir como, oh, por Dios, o sea, estos caminos se encuentran. Entonces, aquí es donde encontramos cómo todos esos caminos confluyen y cómo todo eso hace y nos permite hoy darnos cuenta del potencial del chikun. O sea, nosotros, y aquí para mis queridos Sifu, Wilson y los demás, Oscar y demás, y todos mis compañeros, realmente aquí podemos decir como solo sé que no sé nada, porque nos damos cuenta que el potencial y la capacidad que tiene y que podemos tener a través del chikun es impresionante y lo que sabemos se queda corto, muy corto en ello. Y bueno, obviamente pues yo hablo también desde mi ignorancia y mi corto conocimiento, ustedes van más adelante, más con todo y eso, yo creo que todos nos quedamos cortos. Por eso aquel sabio dijo, solo sé que no sé nada. Entonces, ¿qué, qué une, qué encuentra el Qigong? Esa teoría polivagal. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la respiración. La clave en Qigong es la respiración y manejamos siempre respiración, inhalación, retención, exhalación, retención. Esa es la forma como estimulamos y como tranquilizamos nuestro nervio vago y nuestro sistema nervioso, nuestro sistema parasimpático. Eso no lo hacemos en otras disciplinas. ¿M? No se logra en otras disciplinas. Entonces ahí está. Mm, en la parte inferior hay algo que en la derecha, metamedicina y bioneuroemoción. Ese término metamedicina resultó hace muy poco, de hecho, después del ensayo, y no sabía que lo que hacemos es eso, metamedicina. Meta es ir más allá de, por eso existe la metafísica y la metafísica es más allá de lo físico, la metamedicina es más allá de la medicina. Entonces, podríamos incluir ahí como bioneuroemoción, biodescodificación y demás. ¿Cómo participaría el Qigong ahí? Con todo el conocimiento de medicina tradicional china y con todo lo que específicamente con la menopausia sabe y trabaja la medicina tradicional china, que para nada contempla nuestra medicina occidental, y es la relación de los órganos, de nuestros órganos principales con la menopausia, como son los riñones que pasan la menopausia y para que nuestra querida, ay, perdón, me pasé, que, me, que preguntó Marisol, era el nombre, ¿verdad? Marisol, mm, ¿por qué esos calores? ¿Por qué esos sofocos? Porque en medicina china se habla de 5 elementos. No vamos a profundizar acá porque, como les dije, se nos irían horas, pero hay 2 elementos claves aquí que son el agua y el fuego. Cuando entramos a la etapa de menopausia o perimenopausia o climaterio, como tú estás mencionando, empieza a disminuir esa energía que de paso, y valga decirlo, es la energía vital que está depositada en nuestros riñones. Esa energía empieza a debilitarse, eso se llama yin, pero no nos vamos a enredar con términos acá, pero para que sepan. Mm, y cuando esa se debilita, aumenta el fuego.
Cuando ese fuego no es canalizado, y para que ustedes tengan una idea y les quede y nos quede más fácil comprender, imagínense una olla a presión. Todas conocemos lo que es una olla a presión, una olla express. ¿Alguien no conoce una olla a presión, una olla express? Ok. Imagínense una olla a presión sin válvula. ¿Qué pasa con una olla a presión cuando se tapa la válvula, de hecho? Escríbanlo, díganlo por ahí. Eso, si fuese, ¡puf! Se explota, ¿verdad? Se explota. Bueno, he ahí la menopausia. Es una olla a presión sin válvula. ¿Qué es el chikun? ¿Qué es el chikun? La válvula. ¿Por qué es la válvula? Porque a través del movimiento, de la respiración, de regular el sistema nervioso, del movimiento, de anclarnos a tierra, de equilibrar nuestras energías yin y yang, estamos creando una válvula. Y es así como podemos lograr. Wow, aquí hay otra persona en sala. Querida Marisol, te quiero compartir y por algo suelo decir en los espacios, por alguna mágica razón y celestial razón, digo yo, me ha correspondido y se me ha permitido compartir desde la experiencia. Si bien yo aún no estoy en menopausia, como les decía, estoy ahí. Y sí he sentido esos sofocos, no ahora. Curiosamente, tuve una lesión cervical por otros motivos y demás, y estuve como un año, más de un año, en que tuve que dejar de practicar porque no sabía qué me venía bien y qué no me venía bien. Y bueno, ya saben, EPS, sin diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Aventura que ya nos conocemos aquí varios. Y durante ese periodo me pasó eso que tú describiste. Una resequedad en la garganta, en los ojos amanecen, que cuando uno parpadea siente como si le rastrillara. Es horroroso la resequedad en la nariz. En las orejas, de las orejas salen costras de la resequedad, la piel se nota y bueno, todo lo demás. ¿Cuál fue la magia? Que cuando pude volver a entrenar, yo no tomé medicamentos. Adivinen qué pasó. Eso ya no está sucediendo conmigo. ¿Ok? Así que por eso me atrevo a hablar con seguridad y con certeza de esto, porque realmente lo he podido vivir. Además, sin contar con que recién acabo de cumplir 55 años, aquí todo es público, 55 años, no tengo problema con eso, y todavía no se ha retirado mi periodo. Y eso no es lo usual. Creo que la mayoría de nosotras sabemos eso. Ya no está regular, sí, claramente estoy en perimenopausia, pero no ha pasado más de 2 meses sin que aparezca mi lunita, como le llamo yo, o nuestro sangrado, nuestro ciclo, como sea, ¿ok? Mm, entonces, desde allí ya vamos reconociendo qué es lo que hace o lo que puede hacer Chikun. Porque hablamos de presencia, que es el circulito de la izquierda inferior. Hablamos de presencia porque el chikun, además de trabajar el movimiento y de trabajar la respiración, nos ayuda a enfocarnos en el ahora, en el momento presente. De hecho, existen 6 puertas por las cuales, como su nombre lo indica, entra y sale la energía, las palmas de las manos, las palmas de los pies, nuestro perine y nuestro chakra corona o nuestra corona. Y cuando estamos trabajando con la energía yang del cielo y la energía yin de la tierra, integrando esa energía en nuestros centros internos y movilizando esos meridianos que les hablaba, ese nervio vago del que estábamos compartiendo, a la vez estamos en el aquí y el ahora. ¿A qué nos invita y casi que nos obliga los movimientos del Qigong?
a bajarle a las revoluciones, a bajarle a las revoluciones. Y ustedes, lindas mujeres que están aquí, Edilma, María del Rosario, Carmen, Ana María, las que están aquí, díganme si no les cuesta y si no nos cuesta en ocasiones bajarle al ritmo, bajarle a la velocidad, hacer una sola cosa. Y nos enseñaron y nos vendieron la idea de que ser multifuncionales es la machera, o sea, que somos superdotadas por ser multifuncionales. Y no digo que no seamos superdotadas, por supuesto, Edilma dice totalmente, por supuesto que sí, o sea, y somos seres perfectos, completos, más también complejos, nuestro organismo lo es, y, y ese estar en multitareas, no nos ayuda para nada en la etapa de la menopausia. De hecho, no nos ayuda nunca, más durante la etapa de la menopausia, perdón, muchísimo menos. Fíjense, no quiero, les incomoda que deje la presentación ahí, es que ponerla y quitarla es más enredo para mí. Entonces, ¿está bien si la dejamos ahí? Ahí, igual me ven y me escuchan, ¿verdad? Ok. Mm, la parte de lo que nos han vendido, como les decía, es esa idea de que lo podemos todo y de y que las mujeres podemos con todo. Nosotras mismas nos fabricamos esa idea a través de nuestra famosa, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el dato, el nombre. Bueno, la revolución femenina, la liberación femenina. Y entonces confundimos el término de liberación femenina con igualarnos a lo que hacen los hombres y más, o sea, y más que eso. Al cambiar nuestro rol, ¿recuerdan cuando les hablaba la energía femenina y masculina? Creo que ahora sí voy a cambiar esta lámina. Pasamos acá lo del alambique. Entonces, cuando desregulamos, empoderadas, dice Dilma, gracias, sí. Mm, Cuando desregulamos o desequilibramos nuestras energías femenina y masculina, que ojo, por si alguien no lo sabe en este momento y está bien, energía femenina y masculina no tiene que ver nada con género hombre y mujer. Energía femenina y masculina está presente en todo y en todos en el planeta, en todos los seres, hombres y mujeres. Y en todos, tanto hombres como mujeres, debería, entre comillas, lo ideal es que se encuentre en balance. Y en balance no significa que sean 50 y 50. En balance significa que estén integradas y que cada una se exprese y se manifieste en la forma, la medida y el momento en que se requiere. Es decir, que si Gaby o María del Rosario o Edilma como mujeres hoy tienen una charla, como por ejemplo la que en este momento estamos participando, pues se necesitan de esas dos energías. Ahora, si yo voy a dirigir un grupo de personas en una compañía, ¿qué creen que necesitaría más? Una energía masculina, una energía de orden, de dirección. Más también necesito esa energía femenina de escucha, de empatía, sí, de poder maternar. Entonces, fíjense que la una no, ni escinde, o sea, no extingue, ni reprime, ni apaga a la otra, sino que por eso, como el yin y el yang, donde termina una, empieza la otra. Sí, ellas se integran por completo. ¿Qué pasa durante la etapa de la menopausia? Fíjense que en muchos escenarios, wow, ya pasó una hora. ¿Hasta qué horas tenemos, Jaime? 7:55. Pues habíamos predicho 1 hora y media, pero Ok, hora y media. No, sigue que está bien hora y interesante. media está bien. Está bien. Ok. Gracias, Gemito. Mm, Disculpen, gracias. Cuando, como nos han vendido,
y nosotras mismas nos hemos creído este cuento que de alguna manera se nos apaga la vida, nos invisibilizamos porque alrededor de los 50 confluyen muchas cosas, ¿no? 55, ahora mucho más si hablamos de los 57 años. ¿Qué pasa cuando la mujer tiene 57 años y hablemos de ese ejercicio, al menos aquí en Colombia, ¿no? No sé en otros países. Y es, la mujer se jubila, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Ya no tiene un trabajo que atender. Por lo general, y ojalá así sea, si hicimos bien la tarea, los hijos ya no están en casa, es decir, ya no tenemos hijos a qué cuidar. No hay empleo que cuidar, trabajo que cuidar, no hay hijos a qué cuidar. En algunos escenarios no hay pareja a quien cuidar. ¿M? Y eso empieza a generar en la mujer una sensación de vacío, de invisibilidad y de alguna manera de inutilidad, porque aprendimos que nuestro valor, nuestra valía más bien, se da en función de estar para otros. Y en muchos escenarios, sin aparecer siquiera en la ecuación, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Conocen a alguien así? Sí, yo también he bañado en algunas ocasiones a ese personaje, ¿m? Que vivió en función de, y entonces cuando termina ese rol de la manera como porque es que no es que así se tenga que vivir, fue que aprendimos a vivirlo de esa manera. Entonces, obviamente viene una sensación de vacío. ¿M? Ancestralmente y en algunas culturas, eso todavía existe, son las mujeres mayores las que están para enseñar, no solamente a sus nietos, sino también a sus comunidades. Así que todas bienvenidas, enos aquí. Y, y por ejemplo, y aquí un paréntesis, una de mis mayores referentes y quizá de las primeras mujeres que empecé a leer, de quien empecé a aprender, fue Louise Hay. Y si ustedes conocen la historia de Louise Hay, la escritora del famoso librito azul, Usted puede sanarse a sí mismo y tantos otros, ella hizo toda su carrera y su primer libro lo escribió después de los 50 años. Y de hecho después de haber sido diagnosticada de cáncer. ¿Mm? Y entonces, fíjense que la medicina china sí dice es cuando el útero se invierte al cielo. ¿Y qué quiere decir cuando el útero se invierte al cielo? Cuando lo que les decía, esta energía, como hablábamos del alambique, esta energía, este fuego, empieza a sublimarse para, para transformarse y convertirse en una energía de creatividad, de sabiduría. Y en verdad que yo no creo que yo haya creado, ni se me hubieran ocurrido, ni hubiera podido estudiar, investigar y apasionarme de tantas cosas antes de mis 50 años, cuando empecé a estudiar Qigong. O sea, realmente es impresionante, es impresionante. ¿Por qué? Porque la energía está circulando. Ahora, ¿cuál es la energía que está circulando? Cuando hablamos de energía o hablamos de prana, es la energía vital. Esta integración de esta que vemos aquí en la lámina, que también lo llaman el Tao, en el taoísmo, el Tao, el todo, esta energía es el todo, es la energía vital. Y la estamos moviendo a través de nuestro cuerpo, de nuestros canales. ¿Ok? Pasemos al sistema nervioso. Entonces hablamos, y no sé si Marisol, eh, que quizá no mencionó parte de eso, mencionó como la parte física, fisiológica, pero quizá también esto te haya pasado. Mm, ¿Qué pasa en el cuerpo de la mujer? Empieza a acumular grasa,
empieza a perder masa muscular. Generalmente se gana grasa en el abdomen, empieza a perder masa muscular. La calidad del sueño, de hecho ya hay que eliminar la palabra calidad porque el sueño se vuelve intermitente, irregular, de poco descanso reparador. ¿M? Y viene supuestamente, digamos que supuestamente no, pero como si fuese ineludible consecuencia del desequilibrio hormonal. ¿Ok? Y sí, claro, es consecuencia del desequilibrio hormonal. Más el desequilibrio hormonal es solo una ficha de ese rompecabezas o solo, imagínense, un engranaje, es solamente uno de esos piñones de ese engranaje perfecto que somos nosotras y que somos los seres humanos. ¿Cómo nos ayuda el chikún? Obviamente, con el movimiento y aquí hay algo que aún no he mencionado y aquí también es importante mencionarlo. Mm, y la frase de abajo nos dice también, el chikún como el lenguaje que calma tu instinto de supervivencia, lo que hablábamos de la teoría polivagal. Y eso fue parte de lo que surgió en medio de toda esta investigación. Mm, obviamente, cuando nuestro nervio vago está, está funcionando como se debe desde este conocimiento occidental, desde la medicina china, cuando nuestros meridianos están equilibrados y nuestros meridianos son los que nutren a nuestros órganos. Y recordemos que hablábamos de los riñones. Ah, y ahí. En ginecología, por ejemplo, no relacionan ninguna disfunción del ciclo menstrual o de nuestro útero eh, con el hígado, con el vaso, con el intestino o con los riñones. O dígame si cuando han ido al ginecólogo les han revisado cómo está su hígado. Creo que no, ¿verdad? Y resulta que el hígado juega un papel fundamental. El páncreas, la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la etapa de la menopausia? A quien ya le han diagnosticado resistencia a la insulina y con la resistencia a la insulina viene pegado un hígado graso y con el hígado graso, adivinen cuál es el siguiente paso, la diabetes tipo 2. Y eso está de moda. Y nosotros y nosotras, desafortunadamente, lo hemos normalizado, lo cual no es para nada normal. Más, no necesitamos ser científicas, médicas, nutricionistas o nada por el estilo para reconocer que nuestros hábitos de alimentación no son los mejores. ¿Ok? Y entonces aquí también hay algo que lamento incomodarlas o incomodarles, más de lo cual necesitamos y debemos ser conscientes y tomar conciencia. Y aquí parte o uno de los canales que tiene Shifu y que es una bendición es el de alimentación consciente. De hecho, hay un seminario, él ya tiene su canal Gucci de comida consciente. Si alguien aquí no lo conoce, nos preguntan. Mm, ¿Y por qué esto es importante? Ustedes han visto mamás y mamás de esta generación como yo, ya con una hija de 33 y nieta a bordo, ¿qué les poníamos en la lonchera a nuestras niñas y a nuestros niños? ¿Qué les ponen hoy en día las loncheras a nuestros niños? Y bueno, como acá, bueno, no mencionemos marcas, pero ok, listo. Los yogurcitos, los ponquecitos y las cositas varias, ¿ustedes saben la cantidad de azúcar que eso tiene? Es como si le estuviéramos dando, como decimos aquí en Colombia, embutiendo a nuestros niños cucharadas de azúcar. Y no conformes con eso, les damos donas, chocolatinas, bombombones, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ustedes qué creen que sucede a lo largo de nuestra vida en nuestro organismo cuando llegamos a los 50 años, a los 55 años con toda esa azúcar en nuestro organismo y en nuestro hígado, en nuestro páncreas? Nuestro hígado haciendo más de 500 funciones e intentando filtrar la cantidad, y discúlpenme la palabra tan fuerte que voy a usar, la cantidad de porquería que le ponemos a nuestro cuerpo. ¿Mm? Así que cuando les decía que permítanme y perdón por incomodarlas, es que tampoco venimos a decirles aquí que solo practiquen chikun y que con eso se les va a regular el colesterol, los triglicéridos y los sofocos y absolutamente todo. Necesitamos, como dijimos, y por eso conciencia holística y por eso terapias alternativas y por eso todo integrado en que necesitamos trabajar en conjunto y en que tenemos que hacer conciencia de la nutrición, de cómo nos nutrimos. Y cuando pongo estas comillas, negritas, subrayada, resaltado y demás, es porque la nutrición de la más importante es lo que comemos, somos lo que comemos en gran medida, más también esa nutrición es lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que vemos, de qué energía, de qué espacios, de qué entornos nos rodeamos. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de cómo reacciona nuestro sistema nervioso, de cómo reaccionan nuestras células. ¿Ok? Entonces, el, hay estudios que comprueban, y por eso esta imagen, que el chikun tiene un efecto positivo sobre estos sistemas, ¿sí? Que nos ayuda a desacelerar la pérdida ósea. ¿Por qué? Por el movimiento, por la oxigenación que le estamos dando a nuestras células, por la electricidad que estamos permitiendo que circule a través de nuestros meridianos y con ello a nuestros órganos. ¿Ok? Es nutrición para nuestros órganos, es nutrición para nuestras células, es nutrición para nuestra médula ósea o médula espinal, que es efectivamente todo nuestro, donde está nuestro cableado. ¿Ok? Y les hago una pregunta aquí, una pregunta que quizá también puede incomodar. Si tú no, es una pregunta que surgió hace unas semanas y no estaba en el radar tampoco, pero aquí llegó. Y yo me dejo guiar. Y la pregunta es, si no supieras tu fecha de nacimiento, ¿qué edad te calcularías hoy? Sí, fumo de sus ojitos. Estoy haciendo cuentas. Ok. Escriban, por favor, compartan. Y ahora es esto, entonces, ¿mayor o menor? ¿Sí? ¿Me siento joven? ¿Me siento vital? 25, Marta Elena, ok. ¿Y cuántos tienes? Digan como mi mamá acabó de cumplir 83 y ella dice, pero al revés son 38. Entonces, a mí no me funciona porque cumplí 55, entonces, grave, o sea, por los dos lados me da lo mismo. Más en qué sí podríamos basar ese cálculo, ¿no? Es, tú te puedes sentar en el piso sola, sin ayuda, y te puedes levantar de la misma forma. Edilma dice, igual porque tengo 77, listo, o sea, eres de las mías, Edilma. 80, Jenny Adriana, y Jenny Adriana, ¿y cuántos años tienes? ¿Cuántos? Entonces, y, y hace días o en ocasiones le digo yo a mi mamá, mamita, yo no puedo comer como tú, no te puedo restringir de muchas cosas, más tampoco puedo comer como tú porque me faltan 30 años para llegar a donde tú estás. Y si yo conservara los hábitos que como familia teníamos y que tenemos muchos en Colombia, de comer arrocito todos los días y el sancocho es con arrocito y el ajiaco es con arrocito y ojalá harto arrocito y si se puede con plátano.
y en una, o sea, en una proporción, una cantidad de carbohidratos, pues calculen por qué cuando llegamos a esta etapa tenemos tantos síntomas. Entonces, aquí es lo que digo, sí, claro, el chikun es poderoso y es terapéutico, más no es milagroso, o sea, no podemos hacer como, no es la cirugía bariátrica ni la lipo, no, o sea, no es eso. Y para la menopausia no existe algo así. Ni siquiera los tratamientos hormonales en realidad están contrarrestando, si acaso anestesian los síntomas como sabemos hacer, mas no nos van a librar de los efectos que a la larga ya estamos viendo. Y con todo el amor y con todo el respeto, aquí lo veo en muchos adultos mayores y lo veo y lo tengo aquí a mi lado, a mi pobre madre, que no puede abrir un frasco de pastillas porque no tiene fuerza y porque su masa ósea se ha debilitado, su masa muscular se ha perdido. ¿Y qué le pasa a la mayoría de adultos mayores? Consecuencia de todo esto, no sabemos respirar, no sabemos nutrirnos, no nos movemos y no movilizamos nuestra energía porque nadie nos enseñó. Y esto es clave, ¿no? Es que nadie nos lo enseñó. Para eso son estos espacios. ¿Ok? El eje que sostiene la transformación, ¿cuál es? Esto que hemos compartido acá. Cuerpo, respiración, mente en una sola dirección. Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de todo lo que ya mencionamos. Nuestro sistema nervioso, la teoría polivagal, eh, metamedicina, que es ir más allá de la medicina. Un maestro alguna vez le escuché una frase que se me quedó para siempre y es, los médicos y nuestros médicos se especializan en enfermedades. Es nuestro deber especializarnos en salud. ¿Y quién más que nosotras, mujeres, para saber cómo funciona realmente nuestro sistema hormonal? Porque esa es otra cosa. Cuando se habla de un declive hormonal o cuando se habla de un desbalance hormonal, no funciona de la misma manera para todas las mujeres. Y eso de un tratamiento que es lo mismo que pasa en nuestra medicina, o sea, a todo el que le duele la cabeza, adivine qué le dan, ¿sí? Un analgésico más tu dolor de cabeza puede ser porque tus gafas o tu visión está deficiente, lo cual también es consecuencia o puede ser consecuencia desde la medicina china de un mal funcionamiento del hígado. El hígado está directamente conectado con nuestra visión. Puede ser por una indigestión, puede ser por estrés, puede ser por un tema cervical, o sea, hay tantas razones, pero tantas razones. No obstante, aquí nos dan un solo tratamiento. En la parte hormonal sucede por el estilo y no todas tenemos los mismos movimientos o desbalances hormonales. No para todas es una caída absurda, brutal de estrógenos en caída libre, sino que empiezan a jugar las demás hormonas, ¿no? Entonces, cada una de nosotras tiene ese derecho, de alguna manera, la responsabilidad también de revisarlo, ¿no? Voy a revisar el chat. Bueno, aquí escriben. Carlos Fernando dice 51 y me siento como de 15. A esposa de Carlos, resultado de cambios en mis hábitos alimenticios. Bien, prácticas deportivas, por supuesto, espacios y acompañamientos como estos. Gracias. Gracias, María Virginia, y gracias a ustedes por participar, por compartir. Mm, Así que de esto se trata, de, de cómo el chikun nos permite, y como les decía, hay estudios y pueden investigar, hay estudios de hecho, aunque no forma parte
de este tema al que estamos tocando, pero muy interesantes donde, por ejemplo, ayuda a reducir o a contrarrestar el EPOC, que es este tema pulmonar. ¿Cómo se llama? Shifu, ¿estás por ahí? Bueno, el EPOC. famoso EPOC, sí. Bueno, pulmonar obstructivo, no sé qué, crónico, pero es eso, cuando tienen esas dificultades respiratorias y que entonces roncan mucho y que eso genera otra cantidad de complicaciones. Entonces, Sí, Gaby, enfermedad obstructiva pulmonar. enfermedad pulmonar Obstructiva. obstructiva crónica, eso, EPOC. Ujú. Gracias, Ifu. Mm, ayuda con eso, nos apoya obviamente, a generar balance de estabilidad. Gracias, Carmen. Mm, porque el Qigong trabaja con formas, con posturas. ¿M? Entonces, parte y quizá, para quienes conocen algo de Tai Chi, por ejemplo, el Tai Chi y el Qigong, podríamos decir que son como primitos, se parecen. Entonces, si bien vemos los movimientos que pueden ser como muy sutiles, muy lentos, muy fáciles, incluso es como, en serio, o sea, como tan aburrido eso, les invitamos a que hagamos una rutina del Xinguang. Ah, aquí. em, ¿Cuál es la rutina? Y una rutina de la cual se ha hecho estudios y también hay estudios sobre eso, la rutina del Bado allí. De hecho, si acá hay participantes de nuestro curso de Chikun adulto mayor, que en realidad lo llamamos así, más no es que esté cerrado exclusivamente. Y aquí paréntesis para eso, miércoles 7 de la mañana, cada 15 días, nos reunimos, es un espacio gratuito y los sábados, 7 de la mañana también, ¿me corrigen, por favor? El horario, Sifu, ¿sí? Nos comentas el horario. Tenemos esos espacios gratuitos que comparte Jintran, que nos ofrece generosamente Shifu. Y pueden ver, y vuelvo a la rutina del Badu Ajin, que es la rutina también llamada como los 8 brocados o las 8 joyas. Es una de las rutinas, quizá eso es lo que en este momento me tiene a mí así, y es porque la he practicado muchísimo. Y en este momento, después de todo lo que investigué y supe, dije como, oh por Dios, o sea, cada día, así no haga nada más, procuro al menos hacer una vez esa rutina. ¿Por qué? Porque allí hay torsiones, hay movimientos que nos ayudan con la flexibilidad, con la estabilidad, con la densidad ósea, con la fuerza, con la musculatura, aunque no lo crean, aunque no parezca si lo vemos así a simple vista. Y hay algo muy importante, por eso la respiración que está ahí en el centro y tenemos el cerebro porque hay muchos ejercicios y muchas formas de coordinación, ¿cierto, amigos y amigas? Y a algunos nos cuesta mucho y si es virtual, tenemos un reto adicional. Ahí me dice, con el tema de la lateralidad y la coordinación, más ustedes no imaginan el efecto que eso tiene en nuestros hemisferios cerebrales y en todo lo que es, creo que el término lo guardé en alguna parte. Ah, no, este es el resumen, eh, que es ahora se me fue el término de NF, podríamos decir que es como el combustible para todas nuestras sinapsis neuronales. Y es lo que empieza a debilitarse, es parte de lo que se debilita durante este proceso de la menopausia, lo cual empieza a generar esas nieblas mentales, ese de que llegué a la cocina y ya no sé si iba o venía o a qué fui. Mm, DNF, Gaby, sí, sí, Shifu, ese, factor neurotrófico. el factor neurotrófico, ese. Ok. Entonces, gracias, Shifu. Entonces, todos estos ejercicios de lateralidad de alguna manera están estimulando este proceso, ¿sí? Están como regenerando esa función y eso permite
que baje o que por lo menos contrarrestemos esas nieblas mentales, que a futuro en qué podrían desencadenarse, en un Alzheimer, ¿verdad? Entonces, creo que lo que les dije, o sea, hora y media y el tiempo no nos alcanza y fíjense que no profundizamos en aspectos, más es increíble todo lo que el chikun realmente nos aporta y fíjense que, por eso lo decíamos en la invitación en algún momento, no es solamente para la etapa de la menopausia, es porque todos nos podemos hacer esa pregunta. Y si no supiera mi fecha de nacimiento, ¿cuántos años tengo? Y entonces, ¿de cuánto voy a estar en 30 más, no? ¿Y qué pasa si no empiezo a moverme? ¿Y qué pasa si no empiezo a... Ahora, también por eso lo mencionaba como una etapa preventiva, como un momento preventivo porque vamos a llegar allá. O sea, quienes no hayan llegado, sí o sí allá vamos a llegar. Y entonces, ¿qué va a pasar si no hacemos algo ahorita y podemos empezar a hacerlo? Podemos empezar a calmar nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Preguntas en esta última lámina, em, por si algo se me llegó a pasar, hicimos como una especie de resumen de lo que sucede en nuestro cuerpo físico, emocional, mental y cuáles son los beneficios generales junto a los beneficios quizás sutiles, lo no tan visible que podemos ver allí, para que podamos ver lo interesante. Ahí me cambié acá, para que podamos ver lo interesante de, del chikún, la magia y el poder del chikún. ¿Preguntas? Gracias por los datos, Jaime. Sí, tenemos dos grupos. Está muy borrosa. Ay, caramba, lo siento. Yo la veía bien. Pero con gusto la mejoramos y la compartimos. O la compartimos más bien en una hojita PDF, quizá acá al ajustarla para la diapositiva. Sí, tienen razón. Sí, Gaby, tranquila, cuando envíes la presentación, yo saco una copia y la envío. Eso, perfecto. Así Gaby, que, ¿estás bueno, viendo mi manito? Ah, eh, María del Rosario necesita hablar. No la Sí. veía adelante, la María del mano. Rosario. Ah, pues más que hablar, pues quiero, uno, agradecer el espacio, decir que cuando el Chifú escribía lo del tema de la edad o de que las mujeres o que, pues uno agradecerle a los hombres que están acá, es muy bonito que sentir como esa compañía. A mí me encantó y me llamó la atención y resonó mucho en mí el tema, porque sí, claramente estoy atravesando el tema de la menopausia y a veces le digo a mi hijo, téngame paciencia porque es que yo estoy menopáusica. Entonces, recibí como esta información de valor, siento que no tiene género, no tiene edad, no, porque en algunas veces te sirve para transitar, pero otras veces te sirve para acompañar y en otras te sirve para entender. Entonces, la información de valor y una información que tiene, pues, como el sello de calidad de Chifu y todo su equipo, pues, me parece que hay que aprovecharlo. También, pues, yo diría que no muchos espacios gratuitos abren las personas y eso creo que hay que aprovecharlo, hay que multiplicarlo, me parece súper importante. Y pues decirle a Gaby que yo he verificado que el chikun es mágico, es magia, te sana. Yo conocí el chikun hace 6 años en una noche oscura, muy fuerte, una retadora de esas de la vida. Y entré con procesos de migraña súper fuertes y yo ya voy a ajustar 4 años sin dolores de cabeza. Eh, en ese proceso entramos con mi hijo, mi hermano también hace chikun. Mi hermano cuando entró en el proceso de chikun
estaba pesando como 130 kilos, hoy está en 98 kilos. ¿Y por qué el Qigong? Porque el Qigong no solamente pues como que te ayuda a encontrarte contigo mismo, yo no sabía ni siquiera para qué lado quedaba el hígado, y ahora por lo menos ya sé que queda en el lado derecho, pero también ya sé otras cositas y otras cositas sumado a mi jueves de meditación. Entonces, no, animarlos a que por nada del mundo se pierdan el Qigong y mucho menos en un país donde todos los días la salud se vuelve más retadora. O sea, yo creo que es un compromiso con nosotros y con la humanidad, porque en la medida que nosotros le aliviemos la carga al sistema de salud, también de alguna manera estamos ayudando a ser patria, mientras a toda la gente le va llegando esta información y la gente se va dando cuenta que la salud está en las buenas prácticas, en los buenos hábitos y que con eso podemos ir saliendo adelante. Yo pienso y siento y lo he verificado que el Qigong te sana en todos los niveles, lo he verificado conmigo, lo verifico con las personas que me acompañan y por eso cuando el profe Oscar dice los sábados que practiquemos todos los días, me uno a él. Yo lo he verificado y así sea 5 minuticos, sáquele el tiempo porque cuando su cuerpo se da cuenta que usted está interesado en él, que usted está enamorado de él, el cuerpo le responde. Entonces, darles las gracias, felicitarlos y a mi Chifu Wilson, pues súper gratitud. Yo creo que es coherente todo lo que usted nos dice, lo que usted hace, decirle que es súper enamorada de esas arepas. Yo soy la cliente número uno Sí, de y toda es la dieta muy vegana. chévere porque también con ese emprendimiento me ayuda a sanar un tema y es, a mí casi no me gusta ir ahora al supermercado y es que es muy cruel ir al supermercado y ver que todo tiene una etiqueta de peligro y fue muy fuerte, o sea, me generaba mucho choque. Y me choqueaba también, por ejemplo, ir uno a comprar una torta que para invitar a la familia al almuerzo y la torta con semejante sello que dice que mata, que tiene azúcar, que les dice, oiga, ¿y usted sí le daría eso a una persona que ama? Entonces, bueno, muy chévere, no me extiendo más, les agradezco y un abrazo de corazón a corazón. Gracias, María del Rosario. Muchas Te gracias por ese agradecemos, aporte María del tan, Rosario. tan sabio y como bien lo dijiste y lo recalco, sí, también reconozco y me uno a ti a reconocer y a honrar a los hombres que están aquí y que sí, esto es información para todos. Nata tiene la manito levantada y ya con Sí, ella Nata. terminamos para cerrar. No, el Chifu Wilson también la levantó. Sí, yo no la veo acá, entonces le damos la palabra a Nata. Y ya, ya, sí. Nata, adelante. Hola Gaby, buenas Hola, mi noches. Nata Bella, ¿cómo estás? Muy bien. Gaby, muchas gracias pues por compartir primero que todo y gracias pues a todos también por hacer parte de esto. Gaby, tengo una pregunta que de pronto se queda un poco en el tema de manifestaciones de la menopausia o la perimenopausia y es básicamente si digamos una persona tiene digamos el cuidado de su salud como ya nos has comentado en la charla. Igual estas etapas en la mujer presentan síntomas, o sea, si la mujer se ha cuidado igual, digamos, desde, pues digamos, décadas anteriores o algo, igual la menopausia y la perimenopausia presentan, digamos, síntomas, obviamente síntomas, digamos, me refiero como a esto que mencionan de los calores, el tema de sequedad, etc., o estos síntomas podrían pasar como de agache, digamos, como se dice. No sé si me Eh, entiendes la pregunta. entiendo tu pregunta. Eh, la respuesta es, hay mujeres que no presentan síntomas nunca. Hay algunas que presentan algunos leves y otros no. Más conozco mujeres que realmente esto ha pasado inadvertido y lo dicen. Es más, esas mismas mujeres a veces, digamos que juzgan o etiquetan o tienden a ser duras con las otras porque dicen es que yo no entiendo por qué se quejan o yo no entiendo por qué si yo no viví nada, o sea, eso no es nada, no pasa nada. Entonces, eso también es importante y gracias por eso, Nata, porque el que no nos pase o el no nos pase todo, o no nos suceda de la misma manera, no significa que otras se estén inventando
los síntomas o que realmente no los estén sufriendo y pasándola mal. ¿Ok? Entonces, pero sí, a tu pregunta, sí hay mujeres que, ahora, también hay mujeres que no lo viven en su edad temprana de la menopausia, digamos 50, pero a los 60 o 70 les empieza a suceder. Listo, Gaby, muchas gracias. Con gusto, Nata. Shifu, adelante. ¿Y tú? Buenas noches, Bien. gracias. Déjenme saber si me escuchan. Sí, señor. Bueno, por acá les comparto una vista oriental de Bogotá. Estoy por acá en la terraza de mi casa. Pero bueno, em, pues Gaby, muy contento de escucharte, eh, muy honrado, me siento muy feliz por tu conferencia, por la fuerza que tienes, que has logrado, por todo lo que has logrado transmitir. Dios te bendiga. A todos por estar, los felicito por darse en este espacio. A María del Rosario, qué hermosas palabras, qué hermoso, no sabía todo lo que dijiste, lo valoro mucho, y mucha gratitud de mi parte para ti. Y bueno, pues no sé, quería de pronto dar una conclusión sobre el tema, si me lo permiten. Entonces, considero que desde el punto de vista clínico, uno de los partes más claves es que lo que Gaby dijo es muy fundamental en el sentido del elemento agua y el elemento fuego. ¿Sí? Considerando que el elemento agua va decayendo, bueno, todos los elementos van decayendo a lo largo de la vida, sobre todo a través de cada septenario en la mujer. 7 por 5, 35, podríamos partir de ahí, o 7, 14, 21, 28, 35. A los 35, la energía del elemento agua empieza a decaer. En el hombre va en ciclos de 8, 5 por 8, 40. A los 40, la energía del agua empieza a caer. Y la energía del agua pues acompaña el segundo chakra, acompaña el útero, la próstata, todo lo que es los genitales, todo lo que es la función del útero y todo lo que estamos hablando. Entonces, considero que lo más importante es poder mantener este elemento lo más sano posible, lo más equilibrado, lo más alto en energía metabólica, donde la fuerza vital de este elemento que acompaña los órganos del útero, las hormonas y las funciones de la vejiga, ¿no? Como mucha cistitis o mujer que después de los 42 empiezan a tener pequeños escapes o cosas por el estilo, vejigas caídas, después de un parto también, etcétera, donde toda esta fuerza se va perdiendo. Considero que entonces es muy, muy, muy importante empezar a vitalizar este elemento, ¿no? Bajarle al fuego, primero que todo, también al exceso de fuego que se pueda estar generando y contribuir o en tonificar mucho el elemento agua. Y para eso, pues el chikun es fantabuloso. Y les recomendaría varias cosas. Número uno, la respiración embriónica, aparte de los 8 brocados, como dijo Gaby, y de muchas otras rutinas, pero la respiración embriónica estática, donde se empiece a llenar el océano del chi, sería algo más fundamental o quizás de las cosas más fundamentales, donde la respiración embriónica tiene que ver con esa fuerza que genera la mamá para contener un bebé dentro de su útero. Precisamente durante ese proceso puede perder muchas hormonas, pero a través de la respiración las puede recuperar, haciendo que el océano del chi se pueda llenar. Y bueno, pues hay muchas prácticas de respiración embriónica, que es parte de la práctica del Qigong, ¿no? Eso número uno, que practicaran media hora en la mañana, media hora en la tarde, con eso los calores podrían disminuirse. Claro, bajando el fuego, ¿no? Recordando que hay que bajar los niveles de fuego y y empezar a tonificarlo, ¿no? A tonificar el elemento agua. Y lo primero que hay que hacer para tonificar el agua, porque después de los 35 años la mujer cambia, empieza a perder esa capacidad, a los 42 va disminuyendo, hoy día la mujer está llegando a perimenopausia a los 42, está empezando a llegar, empezamos a ver casos clínicos a los 42, antes llegaba a los 56, hoy día ya está llegando a los 42. Uno, porque la mujer pues ya, y el hombre, camina sobre cemento y no camina sobre la tierra,
y el útero se alimenta de los meridianos yin de la tierra, del yin de la tierra que sube por las piernas y se acumula en el útero. Y ese hábito pues ya no es natural hoy día, porque la mujer hoy día ya no usa falda y usa pantalón y usa botas, etcétera. Y pues toda esa posibilidad se pierde. Y desde ahí pues ya vamos, la mujer tiene un punto negativo, ¿no? En ese sentido, porque no está alimentando su meridiano yin y su útero, que es donde está su fuerza para sostener esa vida, ¿no? Eso por ese lado. Y también, pues bueno, empezar a tonificarlo con plantas, ¿no? Aparte de la respiración, del chikun en movimiento, el chikun estático, el uso de la falda y el contacto con el yin de la tierra, o de llenar el océano del chi. Este, bueno, las mujeres pueden empezar a tonificar el, el elemento agua con espirulina, deben tomar buenas cápsulas de espirulina al día, unas 6 al día por lo menos, 2 con cada comida, deben tomar ginseng o ginseng femenino, que también se llama Dong Quai, ¿sí? Hoy día se consigue un té que se llama el té de los 5 tesoros, que trae buen ginseng y trae buenas plantas para tonificar y dar vitalidad, ¿no? Y tiene que ver con la energía del riñón, con la energía de la vejiga, con la energía del útero, todos los órganos que les mostró Gaby, sobre todo mucho la vejiga, que se va debilitando mucho, el riñón también, es decir, los calores son muy altos o empiezan temprano es porque el agua se está debilitando y eso significa que la energía del riñón y la vejiga se están debilitando. Entonces hay que tonificarlo, ¿sí? Hay que vitalizarlo y obviamente hacer todas las, las posturas de Qigong estáticas para abrir el segundo chakra son extremadamente importantes. Liberar el sacro, soltar la energía del sacro, todo la fuerza vital que está en el sacro es extremadamente importante. Creo que esas serían unas conclusiones claves, pues para recalcar, remachar todo lo que han dicho ya anteriormente. No sé si tengan algo más que decir y pues muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias, Shifu. Bueno, Gaby, no, creo que... no, Gaby, eh, ¿cierras y yo doy la dedicatoria o tú la das? ok. Sí, pues solo gracias, Shifu, por todos esos aportes tan valiosos y creo que lo único con lo que cerraría, agregaría es que el Qigong no es una herramienta para intentar retroceder el reloj, sino que más bien es una ayuda y toda esa sabiduría ancestral, la tecnología más antigua para sincronizar nuestros cuerpos y el alma con el nuevo cuerpo que empezamos a habitar. Y no se trata de volver a ser quien éramos, sino de tener realmente el coraje de abrazar a este nuevo ser que empezamos a transitar con toda la luz, porque es mucha la luz que hay allí y que tenemos por descubrir. Creo que eso es lo que agregaría. Mm, y siento que cabe agregar también, porque ha sido parte no solo de mi proceso, sino mucho de lo que acompaño, es que trabajar con el tema del linaje ancestral es muy importante. Y no en vano, eh, gran parte de esas memorias o esas memorias de nuestro linaje ancestral se encuentra en nuestros riñones y habita, eh, hablemos del riñón derecho, pero en nuestros riñones. Y si eso se debilita, pues adivinen a quién podemos y de hecho requerimos de alguna manera acudir también para ese impulso, para esa fuerza y tomar esa fuerza de los ancestros y hacer las paces y dar orden a ese sistema familiar. Eh, por ello, el tema de las constelaciones, más no es el único camino ni la única herramienta, aunque aporta mucho, más también todo esto contribuye a nuestra salud física. Muchos de los problemas, y heme aquí que les conté de mi tema de columna, era de estar cargando gran parte de los rollos de ese sistema familiar. Y ya en este momento, otra vez, mi columna está dispuesta
y ha tenido mucho que ver con eso. Entonces, por eso insistimos en que hay que trabajar todos los flancos y todos nuestros aspectos y toda esa rueda de la vida también, como bien nos enseña Shifu. Y creo que ya con esto, pues nos vamos. Gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, por su compartir. Y Bueno, Gaby, yo quisiera decir algo. entregamos. Dime. Y una última cosa, y es que pues no olviden que tienen a Gaby, ¿no? En el sentido de el que quiera empezar a armonizar su útero con la luna, con los ancestros también, pero con la luna, ¿no? Que Gaby es experta en este tema, es a la terapeuta que yo recomiendo a mis pacientes, así que pues aprovechenla, ¿no? Cuando quieran darse la oportunidad de que ella los asista o las asista, aprovechenla, bueno. Bueno, buena noche para todos. Gracias, Shifu. Ahí está mi información por si alguien la requiere y si no, igual a través de Shifu, de Jintan, de cualquiera de nosotros del equipo. Aquí estamos para servirles. Gracias, Shifu, por eso. Y Bueno, yo Shifu, quisiera agradecerte. apóyanos a cerrar tú. Adelante, Jaime. Shifu, no, te iba a agradecer infinitamente tu generosidad para con todos y que solo darte gracias, gracias y gracias. Mm. Gracias. Maestro, ¿nos haces el favor y nos cierras con la dedicatoria? Gracias, Jaime. Bueno, mis queridos y queridas, Sifu Oscar, acompáñanos también. Recuerden que el Sifu Oscar también está allí apoyándonos en Chikun, despertando con Chikun los sábados. Así que también aprovechenlo. Bueno, mis queridos, juntando nuestras manos y trayendo nuestra conciencia, nuestra alma al corazón. Esta conferencia fue dedicada a los maestros del pasado, del presente y de siempre. Agradecemos a Gaby y a todo nuestro equipo de formación. Deseamos que este sea un mérito para el beneficio de la fuerza espiritual y de la salud de todos los seres sintientes y sensibles del planeta. Que así sea, que así sea, que así sea. Bien. Gracias a todos y una maravillosa noche. Gracias, Gaby. Bendiciones. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, Gracias, Jaime. Chao y chao, gracias. chao. Gracias, gracias.